Clave genética 45. Siddhi, comunión. Don, sinergia. Sombra, dominación. La comunión cósmica. Par programado, 26 claves genéticas. Anillo codónico, el anillo de la prosperidad, 1645. Fisiología, tiroides. Aminoácido, cisteína. La sombra de la 45 clave genética, la dominación. La casa de los dominios. Si reflexionas sobre cuál es la razón central de la mayoría de los problemas del planeta, te darás cuenta de que la comida es el único tema que está en el centro de todos los debates, dado que los seres humanos han de alimentarse para sobrevivir. La comida se convierte en el símbolo del verdadero poder. Todo lo demás proviene de este hecho. En el mundo moderno actual, la comida viene representada por el dinero. Si tienes dinero, puedes sobrevivir. Sin embargo, si de repente te colocan en la parte más salvaje del norte de Alaska, tu dinero perderá todo su significado, lo que demuestra que ese dinero en realidad es una fachada que esconde un tema más profundo. El que controla los recursos alimentarios tiene el poder. El nombre chino antiguo para este hexagrama 45 es la recolección o la reunión, que como todos aquellos nombres arcaicos contienen muchos niveles de sabiduría. En periodos evolutivos tempranos, los humanos descubrieron que, permaneciendo juntos, se incrementaban sus posibilidades de supervivencia. Cuando los cazadores trabajan en equipo, tenían más oportunidades de atrapar una presa. Por lo tanto, nuestra civilización ha surgido de esta reunión en torno a la comida. Una de las frases más tempranas de nuestra evolución fue la de cazadores y recolectores. Estas primeras gentes eran puramente nómadas, se movían de un lugar a otro, recolectando y rebuscando comida, al mismo tiempo que mataban animales salvajes por el camino. Un salto evolutivo tuvo lugar en el momento en el cual los seres humanos descubrieron que al permanecer en un lugar podían cultivar cereales y domesticar animales, lo que se traducía en una vida mucho más segura. El cambio que trajo este estilo de vida agrario más eficiente, basado en el control del territorio gracias a la producción y distribución de la comida, fue la variación crucial que dio paso a nuestras modernas sociedades y naciones. Con ese cambio llegó otro desarrollo humano, el de la civilización jerarquizada. Al multiplicarse los grupos tribales, las jerarquías naturales se desarrollaron tanto alrededor de las redes de trabajo de los mayores como en torno a un solo líder, alfa. En una sociedad jerárquica, los miembros individuales dejaron de ser iguales entre sí. El poder se distribuía de acuerdo con otras necesidades, como podían ser la utilidad o la habilidad, o bien se heredaba gracias al patrimonio. Este modelo jerárquico basado todavía está en pie, aunque en Occidente los temas de la comida y el territorio han sido reemplazados por los del dinero y la salud. La 45 sombra, la dominación, brota del centro de esta tendencia evolutiva para operar desde las jerarquías. Así es como está programado nuestro cerebro, incluso cuando, como en este momento, nos muestre que está muy pasado de moda. De hecho, nuestras tecnologías modernas y nuestras infraestructuras podrían permitirnos vivir en un mundo sin jerarquías. Es nuestro sueño utópico. Sin embargo, el ADN humano no se ha actualizado aún, de modo que el modelo del pensamiento basado en el miedo todavía prevalece.
seguimos siendo víctimas de la sombra de la dominación, porque aún vivimos para nosotros mismos en vez de para los demás. La supervivencia se limita a lo inmediato o a la familia más próxima de existir esta. Como sabemos, mediante la séptima clave genética, la humanidad está predispuesta a crear la jerarquía, porque algunos de nosotros estamos programados para convertirnos en líderes y para ser reconocidos por los otros como tales. Estas son las bases del concepto del macho alfa en el mundo animal. Sin embargo, este aislamiento dentro de la consanguinidad familiar es el límite más básico con el que los seres humanos tenemos que romper si queremos que un nuevo modo de pensamiento y una nueva forma de vivir emerja en este mundo. Incluso en nuestros negocios actuales, que ponen tanto énfasis en el trabajo en equipo y en la cultura corporativa. El compromiso primigenio sigue siendo alimentarse uno mismo y la propia familia. El pensamiento tribal todavía domina sobre el colectivo y las lealtades familiares superan a los compromisos colectivos. Justo allí es donde está el miedo de la 45 sombra, que no permite a los seres humanos trascender los lazos de sangre familiares. Nuestra lealtad está primeramente confinada a nuestra familia inmediata. Naturalmente, no siempre es el caso, ya que la mutación global está sucediendo en la actualidad y con ella se está abriendo nuestra percepción a un nuevo paradigma más allá de las lealtades familiares. Especialmente en Occidente, estamos siendo testigos de la desaparición gradual del modelo tradicional de familia, con su jerarquía patriarcal intrínseca. Para la mayoría de las personas, esto supone atravesar un tiempo de mucho temor, ya que aquel modelo familiar de la vida ha sido la norma durante muchas generaciones. La necesidad humana de encontrar un lugar seguro en la cadena jerárquica se basa en la dominación. Es decir, siempre tienes que empujar a algún otro hacia abajo para poder medrar tú. Ese es un sistema basado en el miedo y enfocado en la opresión y la deshonra de otros seres humanos. También es la esencia de nuestro modelo de negocio actual, aun cuando la mayoría de los que participan en este modelo de negocios lo hacen a nivel inconsciente. El par programado para esta 45 sombra es la 26 sombra, el orgullo. Aquellos que disfrutan sintiéndose importantes no quieren soltar la ilusión de su autoridad. El sistema que hemos creado nos mantiene trabajando en la jerarquía, porque la jerarquía nos alimenta. Tienes que pagar tasas y préstamos hipotecarios, además de trabajar para el sistema. Es importante comprender que ningún individuo tiene la culpa, ni siquiera esos pocos multimillonarios que parece que gobiernan el mundo de las grandes corporaciones multinacionales. Ni siquiera los políticos tienen la culpa, como nos gustaría pensar. Tenemos que echar la culpa a nuestros genes, ya que debido a su miedo más ancestral a no tener lo suficiente, hemos creado toda esta civilización tal y como es. Cada individuo humano es un participante inconsciente en el mundo que nos rodea. Nadie se escapa de la jerarquía, a no ser que decida revertir la evolución y volver a las raíces, a los tiempos de cazadores y recolectores. Por lo tanto, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vivimos en una época de incómoda transición. Mientras el sistema de familia como base tribal está comenzando a derrumbarse a nuestro alrededor y mientras nuestros valores viejos dejan de tener poder o significado, nosotros nos quedamos con un sentimiento de profunda inestabilidad social. Al mismo tiempo, la urgencia ancestral de dominar persiste y ha encontrado todo un nuevo campo de acción: las finanzas a nivel global.
Ahora, nuestra lucha jerárquica gira en torno al dinero. Todo, salud, educación, alimentación y gobierno, se basa en el dinero y no hay nada que podamos hacer al respecto. Esto no quiere decir que no podamos hacer una revolución y mejorar el modo en que funcionaba el viejo sistema. Esto es precisamente lo que está sucediendo y lo que se necesita. Sin embargo, en última instancia, cualquier sistema que se haya construido sobre los fundamentos del miedo se derrumbarán por su propia naturaleza. Estamos viviendo en un castillo de naipes. La conciencia, que está llegando con rapidez a la humanidad, un día podrá prescindir de la necesidad de cualquier tipo de sistema ideado por el cerebro humano. En el momento en que eso sucede, todo el concepto de jerarquía se habrá disuelto para siempre. La naturaleza represiva es obediente. La cara represiva de la 45 sombra la constituyen todas esas personas que inclinan su cabeza ante la autoridad. Esas personas permiten que sus espíritus sean dominados por aquellos que están en una posición superior a la suya en la jerarquía. Este tipo de obediencia compromete su libertad para que el barco no se agite demasiado. Dado que se trata de un miedo anclado en el subconsciente, este tipo de naturaleza acepta que no va a llegar nada bueno si se resiste o reta a otro de nivel jerárquico superior. Por desgracia, la mayoría de los seres humanos pertenecen a esta categoría, aunque sea a un nivel inconsciente. La mayoría de nosotros somos piezas disponibles en este juego global de ajedrez donde el espíritu individual se ve fácilmente manipulado por los que están a la cabeza de la jerarquía. La naturaleza reactiva, pretenciosa. En vez de inclinar la cabeza ante la autoridad, la cara reactiva de esta sombra entra en acción porque se obsesiona con escalar en la jerarquía y por lo tanto tiene que desembarcar a otros, muchos en su veloz carrera hacia la cima. Se trata de personas pretenciosas que asumen posiciones de poder sobre otros y se aseguran de que aquellos permanezcan en un papel de obedientes para poder mantener el control. Ambas caras de esta 45 sombra están, por lo tanto, atrapadas en el juego de la jerarquía. Una en el papel de víctima y la otra en el de perpetrador. El único modo real de escapar de todo el juego de la jerarquía es tomar una postura frente al propio sistema, pero no desde la reacción o desde la rabia. Para dejar atrás una naturaleza represiva o reactiva, es necesario afrontar un gran riesgo y romper el patrón de interacción propia con la familia, los negocios, el gobierno y la sociedad. Uno tiene que levantarse como modelo original de vida, de un nuevo tipo de sistema en el que el espíritu individual se respete por encima de cualquier otra cosa. El don de la 45 clave genética, sinergia, de la jerarquía a la heterarquía. Más allá de la jerarquía subsiste una concepción mucho más expansiva. Se conoce con el nombre de heterarquía. Heterarquía es un nivel de autoorganización, ya que existe como extensión de muchas jerarquías, donde la jerarquía demanda un flujo informativo que es básicamente vertical. La heterarquía distribuye la información horizontalmente. En una jerarquía, el flujo de autoridad e información siempre depende del permiso o de la aprobación de otro de nivel superior. En la heterarquía, sin embargo, la responsabilidad y la toma de decisiones se distribuyen igualmente por todo el sistema. El flujo de información procesado por un sistema heterárquico es más efectivo que en el jerárquico,
A menudo se ha comparado con el modo en que opera la conexión neuronales en el cerebro humano. La heterarquía se basa en la sinergia, el don de la 45 clave genética. Al contrario que la jerarquía, esta reconoce la necesidad de fortalecimiento tanto del individuo como del grupo, lo que desencadena que opere en una frecuencia bastante más elevada que la del modelo jerárquico. En el mundo de los negocios se pone mucho más énfasis en el modelo heterárquico, aunque todavía convive con el modelo jerárquico existente. Un ejemplo de ello podría ser todo un departamento de una empresa que opera con la mínima interferencia por parte de los que tienen por encima y que demuestra ser muy capaz y responsable. El 45 don de la sinergia requiere un salto en la fe y el abandono del modelo donde el pensamiento y el control están en manos de una sola persona, lo que se basa siempre en el miedo. En muchos sentidos, se parece al modelo ideal, la base de la democracia, el cual dice que la toma de decisiones debería realizarse a nivel colectivo. En el mundo de los negocios, la sinergia y la heterarquía quieren ir aún más lejos y alcanzar las redes de trabajo en los que los negocios que competían en el pasado se unan ahora y se interrelacionen con el fin de movilizar mucha más energía en todo el sistema. Este abandono del modelo territorial de pensamiento basado en el miedo ancestral también significa que en un modelo heterárquico de negocio se comparten los clientes y los compradores entre los diversos negocios que componen la red de trabajo. Sin embargo, esto también significa que los que mantienen las posiciones de poder y de autoridad tienen que arriesgarse a soltar su posición. Para alguien que se encuentra en una situación de verdadero poder, arriesgarse a entregar totalmente su autoridad a otro se convierte en un acto de pura alquimia, que es justamente de lo que se trata este 45 don. Cuando un sacrificio y un fortalecimiento de este tipo se realizan dentro de un grupo adecuado, la recompensa puede ser fenomenal. Incluso cuando al comienzo parece que un negocio pierde dinero al encarar este modelo respecto de otros negocios que siguen el modelo jerárquico, la cantidad de sinergia y de fondo comercial que se genera en la red de trabajo humana se incrementará de manera exponencial. En vez de recibir la guía desde las alturas, este nuevo modelo de negocio puede permitirse descubrir su propio modelo de autoorganización inteligente. El 45 don se interesa en el largo plazo, de manera que el verdadero poder se basa en esta energía fractal de los activos positivos, no en la rentabilidad en sí misma. El fondo de comercio generado tiene un alcance en el mercado exterior, al que llega en forma de diversas espirales de energía, las cuales causan estragos en el mundo debido a las sincronicidades y al boca a boca. El resultado es que cada vez hay más gente interesada en el negocio y en sus productos. La conclusión de este 45 don es que a largo plazo resulta más eficiente trabajar en equipo, en sinergia, en vez de desperdiciar la energía en la competición. El 45 don mostrará sobre todo su influencia en el mundo moderno financiero, ya que sus raíces se hunden sobre todo en el control y la distribución de alimento y de recursos. Una vez que el cambio de conciencia humana que se avecina se enraice en nosotros, la naturaleza de las finanzas modernas pondrá a cambiar para dejar de servir al individuo y pasar a ser de utilidad para la colectividad. Gracias al 45 don,
terminarán la pobreza y el hambre en el mundo. La clave genética 16, cuyo don es la versatilidad, y la 45, forman el anillo de la prosperidad, una frecuencia elevada cuyo fin es generar una abundancia expansiva que inunde todos los linajes jerárquicos. Estas dos claves genéticas apuntan hacia una visión donde cuanto más diversificamos nuestros recursos y cuanto más los combinamos, más exitosos y eficientes se vuelven. En el modelo jerárquico actual de negocios, el trabajo en red todavía se manifiesta en su forma más torpe, en que una empresa compra otra empresa y la integra en una jerarquía preexistente, en aras de mantener el control sobre ella. Solo por la vía del altruismo y la cesión incondicional de responsabilidades y autoridad podrá comenzar a hacerse espacio el verdadero poder en una red de trabajo u organización. Tienes primero que reunir a tu alrededor a la gente en la que confías y darles después la libertad de desarrollar sus dones sin interferir. El 45 don también está muy conectado con la educación. Para que el mundo de la pobreza termine, hay que potenciar la capacidad de las personas, más que rescatarlas. Eso quiere decir que hay que educarlos para que se conviertan en autoeficientes a todos los niveles. Tienen que usar la tecnología que les permite autoproveerse. La misma verdad se aplica también en el campo de la energía global. Tenemos que aprender a utilizar el 16 don, la versatilidad, para extraer energía de un espectro más amplio de recursos, en vez de extraerla solo de un único bien, como es el caso, por ejemplo, de los combustibles fósiles. La sinergia implica compartir recursos mundiales en vez de comerciar con dichos recursos. En un nivel sutil, la mayoría del comercio se basa en el temor. Cuando se libere la energía de los activos positivos y la soberanía, gracias al 45 don, el propósito del dinero empezará a cambiar poco a poco por completo. La clave de la influencia del 45 don se manifestará en el ámbito de la familia. En Occidente ya podemos observar el fin del modelo de unidad familiar tradicional. De hecho, lo que está decayendo no son los valores familiares, sino la política familiar. En nuestro modelo mundial actual, la familia y los negocios están directamente enfrentados. Los negocios de hoy tienden a dividir el núcleo familiar, ya que uno o ambos progenitores tienen que dejar a los niños desde temprana edad en un centro educativo o al cuidado de otros. En el futuro, los negocios tendrán que tener en consideración como una de sus principales prioridades convertirse en los guardianes de las familias saludables. Tal y como se ven y se promueven los negocios desde la 45 don, las futuras empresas no tendrán ya que ver con la idea de negocios familiares, sino con una familia de negocios que trabajan en red conjuntamente. En este sentido, diferentes clanes y fractales de seres humanos se reunirán en torno a un modelo de negocios heterárquico, lo que podría también dar lugar al nacimiento de una red de trabajo educativo y de soporte para padres e hijos, en vez de tener que enviar a los niños a un tipo de institución que solo los alinee y los homogeniza. Estos niños podrán así interrelacionarse con otras familias, como si de un juego se tratase, mientras crecen. El medio es orientarlos hacia una gran variedad de negocios creativos. De esta manera, la educación, las finanzas y la familia comienzan a fusionarse en una sola red, unificada,
donde todos se apoyan. Esta no es más que la visión inicial y los retos que se pueden afrontar gracias a la elevación de la frecuencia del don de la sinergia. La sinergia conlleva un modo totalmente nuevo de pensar, ajeno a nuestra cultura actual, que en este momento es un reto inconcebible para la conciencia de la mayoría. El sí de la 45, clave genética, la comunión. El final del dinero. Cuando comenzamos a hablar en el nivel de la 45 sombra, lo hicimos sobre el tema del alimento como un hecho prioritario y terminamos con el mismo asunto, pero en su frecuencia más elevada. La noción tradicional de comunión se basa en el rito cristiano de compartir el pan y el vino en recuerdo de la última cena de Jesucristo. Hay un gran misterio en lo que respecta al verdadero significado de la comunión. En realidad, los gestos de Jesucristo durante la última cena son profundamente simbólicos y nos muestran la gran revelación que contiene este 45 Siddhi. En un primer nivel, el pan representa el dinero y el vino representa la unificación de todos los seres humanos gracias al ADN, nuestra sangre. Beber el vino significa, a nivel simbólico, la activación de niveles de conciencia humanos extáticos y la trascendencia de la individualidad. Estos son dos temas, la sangre y el dinero. Son el núcleo del simbolismo promulgado en la Sagrada Comunión. Al nivel de frecuencia sídica, los seres humanos reconocerán su unicidad en el plano material cuando el dinero se trascienda. Los seres humanos son la verdadera moneda única y el dinero es nuestro principal medio de interacción, ya que refleja directamente nuestra propia frecuencia. Si actúas desde una frecuencia basada en el miedo, tratarás de mantener siempre el control de tu vida a través del dinero. Sin embargo, el dinero también nos ofrece a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de probar la ley universal. Si confías en la energía de la benevolencia sobre todas las cosas, podrás alterar el modo en que se mueve el dinero, saliendo y entrando de tu vida. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, está hablando del nivel colectivo. La humanidad es un cuerpo colectivo que está unido mediante linajes de sangre de una genealogía ancestral común. Desde el punto de vista del 45 Siddhi, cada uno de nosotros somos alimento para otros. El dinero es la clave para la puesta en escena de esta revelación. Ya hemos visto cómo al nivel de frecuencia del don, la redistribución del dinero dentro de la economía mundial debe cambiar para servir a un propósito más elevado. Esto se pone de relieve gracias a un modelo heterárquico basado en la sinergia del grupo. Sin embargo, a nivel sídico, la comunión representa la desaparición total del dinero, porque representa la conciencia original y completa de la humanidad. Hemos visto que la mayoría del comercio está basado en un bien subyacente en una versión condicionada del dar. El dar incondicional niega la necesidad de dinero por completo. En el 45 Siddhi, todas las diferentes hebras del ADN humano por fin se unen. Es el punto de reunión cósmico de la conciencia superior. También es el lugar donde la individual, la familia y lo colectivo emergen. El modo en el que sucede este acontecimiento es el modelo final de organización humana y divina, la sinarquía. En la matriz genética humana hay muchos agujeros, espaciotemporales que interconectan las diferentes claves genéticas.
en modos muy diversos, mediante puentes magnéticos y polaridades, además de los enlaces por codones químicos. Aquí se observa una conexión secuencial entre las claves genéticas, tal y como se presentaban en el I Ching original. Hay fuertes vínculos arquetípicos entre las claves genéticas, consecutivas o previas a otras. Estos vínculos arquetípicos se iban contando como una historia lineal, al tiempo que se iban aprendiendo las diferentes hexagramas del I Ching. En este caso, podemos ver cómo el 44 Shidi, la sinarquía, enlaza con el 45 Shidi, la comunión. Además, podemos ver cómo el 46 Shidi, el éxtasis, el siguiente en la secuencia lineal, recuerda el apasionado estado que genera el símbolo del vino sagrado. En el viaje de la conciencia por esta 45 clave genética, hemos visto cómo la jerarquía dejaba paso a la heterarquía. Y ahora vemos su fusión y trascendencia manifestándose a través de la sinarquía. La sinarquía, tal y como se esboza y describe en el 44 Shidi, es la formación divina subyacente de la conciencia humana cuando está libre de identificación. El problema de la heterarquía como modelo propio es que, sin un punto de enfoque común, podría llegar a crear sinergia entre todos los aspectos en un determinado sistema, pero no podría percibir nada más allá de él. Cuando la heterarquía y la jerarquía se funden, se trascienden, y el resultado es la sinarquía. En una hermosa imagen, podríamos decir que la jerarquía en realidad es el principio organizador incumplido que conduce a la sinarquía. Es decir, cuando la humanidad haya alcanzado el estado místico de la comunión, descubrirá que está organizando dentro de un gran patrón fractal de geometrías humanas dispuestas en innumerables ramas y ruedas humanas. Esta es la sinarquía, y hay que entender, por lo tanto, que se trata de un concepto difícil de describir en palabras. La sinarquía es el modelo global de la humanidad, cuando opera como una conciencia única. Es la mecánica que resulta del estado místico de comunión, de la misma manera que la comunión de Cristo se representa con un grupo de 12 con el místico número 3 en el centro. De manera que la sinarquía de todos los seres humanos se construye de otras tantas familias fractales. Cada uno de estos 12 seres tienen su propio círculo interno, y así se siguen mostrando los fractales. Cada ser que ocupa una posición crucial o esencial en la sinarquía es, por lo tanto, un activista de la comunión, ya que sus actos, palabras, gestos y visiones emanan de la humanidad y regresan directamente a ella, que es la esencia constituyente de la sinarquía. El mismo Jesucristo es el ejemplo divino del fractal esencial, un cauce de la benevolencia que se sacrifica a sí mismo en nombre y en beneficio de una comunidad mayor. Cuando cada uno de nosotros sigamos este ejemplo, nos aproximamos a probar algo del cuerpo superior de la humanidad y activamos el misterio de la Sagrada Comunión en nuestras vidas. Los líderes en la sinarquía no son líderes en el sentido normal que damos hoy a este término, porque no se trata de individuos aislados, sino de grupos humanos que operan desde una conciencia única. En muchos sentidos, la sinarquía se puede enlazar con la red interconectada de neuronas y la sinapsis del cerebro humano. Precisamente, esto es lo que está pasando en la humanidad ahora mismo, mientras que las frecuencias relativas de la 45 clave genética están entrando en juego cada vez más.
Estamos descubriendo a cada momento niveles superiores de autoorganización. La gran broma cósmica, sin embargo, consiste en que nosotros estamos descubriendo esos patrones, no creándolos conscientemente. Es decir, la sinarquía ya existe como una huella genética dentro de la jerarquía, que es la 45 sombra. Cuando el miedo vaya abandonando el genoma humano, podremos descubrir que ya estamos organizados como una sinarquía. Sin embargo, se trata de un proceso paulatino de descubrimientos, limitado por nuestro proceso mental basado en el tiempo. Para los que han alcanzado el nivel de conciencia sídico, el tiempo como concepto ya no existe. Mediante la conciencia crística, el reino de los cielos está con nosotros en cualquier momento. En la extensa transmisión de las 22 claves genéticas, podemos encontrar el esqueleto de una futura escuela de misterio, a la que se ha dado en llamar concretamente sinarquía. En el centro de ella descansa una enseñanza secreta conocida como los 9 portales de iniciación planetaria. Estas iniciaciones siguen los pasos de la conciencia humana conforme va evolucionando en forma genética e incluso más allá de ella. Dentro de este sistema, la iniciación, que representa el cenit total de la conciencia humana, es la sexta iniciación, la comunión, como señala el 22 Siddhi. La iniciación de la comunión también comparte su nombre con el 45 Siddhi, que describe el gran misterio de tomar el sagrado sacramento. La comunión significa la ingesta de la conciencia divina, directamente delante del altar del templo. Al entrar en este campo de frecuencia, estamos trascendiendo cualquier idea de separación de los demás. El símbolo es la sangre de Cristo, que marca la ruptura final con los residuos kármicos que quedaban en nuestro ADN. Para que la gracia de Cristo se apodere de ti, tienes que desear hacer este último sacrificio, dejar tus cuerpos inferiores y sus deseos, sentimientos, recuerdos, sueños y conocimientos, para permitir que se apodere de ti el más grande que ha estado siempre esperando a tu lado. Entrar en esta gran iniciación es morir al segundo aspecto de la Sagrada Trinidad, el Cristo. En un futuro lejano al menos, considerando nuestro enfoque y nuestro nivel de conciencias actuales, el 45 Siddhi florecerá en toda la humanidad. Con él no solo acabará el dinero, sino que también terminará el tiempo del alimento. Conforme nuestra frecuencia colectiva modifique nuestra biología corporal, el cuerpo de la humanidad evolucionará hasta poder vivir de la frecuencia de luz, como queda reflejado en los Siddhi 6 y 47, y como también está programado que suceda en el futuro por medio del anillo codónico, conocido como anillo de la alquimia. La mutación de nuestra biología preconiza el fin de la humanidad, tal y como la conocemos, lo que sucederá mientras nos sintetizamos en una comunión aún mayor con el cosmos, contemplando como un todo.